Buenos días, bienvenidos a la Quejilá Camino a Emaús. Vamos a continuar estudiando la Biblia. Estamos en el capítulo 21 del libro de Deuteronomio y quisiera, como prefacio del capítulo 21, cerrar con lo que nos quedamos la semana anterior, que fue en el capítulo 20, versículo 19, este pasaje que es usado en muchos casos como base para acusar a Yeshua de algo que él llevó a cabo, que ustedes recordarán, y ahorita lo vamos a leer, cuando él maldice a una higuera. Y vamos a retomar entonces la lectura desde el capítulo 20, verso 19, donde dice: cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Entonces la idea es, puedes tomar los recursos al momento de sitiar una ciudad, pero respeta y cuida la vida, respeta y cuida aquellos árboles que tienen un fruto, porque de ellos has de comer más adelante. Entonces, bueno, tiene mucha lógica y mucho sentido. Si tú siembras la semilla de un árbol frutal, pues no va a crecer en 2 días, o sea, tienes que esperar bastantes años, incluso de acuerdo a las leyes que aparecen ahí en Levítico, habría que esperar de 3, 4 años, prácticamente hasta el 5.º año se podía consumir el fruto. Entonces, destruir un árbol frutal no era así como ir a la tienda y comprar otro. Entonces implicaba, tenías que esperar, por eso estaba prohibido destruirlos. Y nosotros hemos leído en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, acompáñenme ahí, este pasaje donde Yeshua lleva a cabo una acción que aparentemente está contradiciendo el designio de la Escritura, el designio de la ley. Marcos capítulo 11, versículo 12. Entonces, de esto hasta el día de hoy se sigue acusando a Yeshua. Fíjense, vamos a leer Marcos 11, versículo 12. Acompáñenme a leer, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Bueno, después de eso viene el evento donde él hace una purificación del templo, donde corre a la gente que estaba ahí vendiendo de manera ilegal y robando, etcétera. Y después en el verso 20, vamos a saltarnos ahí, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Yeshua les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, bueno, yo he leído que de este pasaje justamente se basan para decir: Yeshua no fue alguien que guardó los mandamientos, no fue alguien que respetó la Torá, porque él no solo destruyó, sino maldice a un árbol para que sea secado, y entonces desde la misma raíz prácticamente lo destruye. O sea, no solo no lo taló, sino que desde la raíz lo maldijo, y eso es una destrucción todavía peor. Ajá. Entonces llega al punto que lo ven como una persona violenta o cruel, o con una manera así, de verlo así, basado en este de Deuteronomio 21. Pero tenemos que pensar un poco y analizar a más profundidad este pasaje. Si Yeshua transgredió o no transgredió la Torá. Porque ¿qué implicaría si Yeshua transgredió la Torá? ¿Qué creen? Pues entonces ya estamos en problemas. Entonces, bueno, la mayoría dice: no la transgredió.
pero entonces tenemos que encontrar una explicación a esto. Ok. Bueno, si hubiera sido así, o sea, si Yeshua efectivamente hubiese violado este mandamiento, tendríamos que pensar que se lo hubieran dicho en el juicio. Cuando lo están acusando, él están buscando de qué manera tratar de hallar en él alguna falla justamente para condenarlo. Entonces, si esto hubiera sido así, definitivamente lo hubieran acusado de eso. Número 2, sus talmidim, sus discípulos, difícilmente lo hubieran escrito. O sea, si yo trato de mostrar que Yeshua es el Mesías, si yo trato de mostrar que Él es el Salvador, yo mismo no provocaría controversias o piedras que pudieran hacer tropezar a alguien de que creyera esto. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, sería ilógico que sus propios discípulos hubiesen redactado esto si hubieran visto que transgredía la Torá. Es más, hasta ellos mismos pudiesen haberle dicho, oye, esta es una transgresión. Simplemente les sorprendió que el evento se dio de manera inmediata, la cuestión de que se secó la higuera. Y 3, Yeshua dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Y decir eso solo lo puede decir Él. O sea, no hay ningún otro en este mundo que pueda llegar a decir esas palabras. ¿Quién me redarguye de pecado? Él dijo pública, abiertamente dijo, ¿quién me puede acusar a mí que transgredí un mandamiento aquí? No había una sola persona que dijera, yo te vi transgredir. No había uno solo. Entonces, tenemos que entender esto con otros ojos o verlo más allá. Y lo que Yeshua está haciendo aquí es una parábola, está dando una parábola, pero sin teoría. O sea, generalmente, primero viene la teoría, viene la lección, por descrito, la explicación, y después viene una alegoría a un evento así. Yeshua no se dio en este caso ese detalle, simplemente aplicó algo y después dejó que nosotros interpretáramos, dejó que los discípulos entendieran de qué se trataba lo que estaba haciendo. Bueno, por eso no es tan simple. Ahora, hay ciertos eventos y ciertos casos en que incluso Yeshua no es el único que lo ha hecho. Por ejemplo, Oseas vivió algo así. Oseas, ¿se acuerdan? Se lo obligó, se le mandó, mejor dicho, o sea, que se casara con una mujer y su vida sería como una parábola de una alegoría de Israel con su pueblo. Entonces, pues, su vida misma es una parábola. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, que se le mandó a hacer una vasija y luego va y la rompe y casi no les dice nada. O sea, primero hace la acción y ya después viene la explicación. El mismo Job, en cierta manera, cuando lees su historia, pues es igual. O sea, para la gente primero viene la práctica, primero viene la parte visible y ya después viene la parte teórica. Lo mismo Ezequiel hizo un modelito así como de Jerusalén y lo rompe, y hay varios ejemplos así en los profetas. Entonces, vemos que Yeshua sigue la misma línea que otros profetas. Él era un profeta también. Entonces, no nos estamos saliendo del marco de lo que ya se conoce en el Antiguo Testamento o Tanaj. Entonces, ¿por qué se hacía esto? ¿Por qué Oseas? ¿Por qué Jeremías? ¿Por qué Ezequiel llegó a hacer estas cosas así? Para rehacer una reacción, para provocar algo que la gente volteara y que dijera, hey, ¿por qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿No? Es como cuando de repente a algunos les llegó a tocar que ya ni siquiera decían nada y pum, nada más era el cuerazo. Pues, ¿qué pasó? No, pues ya después te decían qué pasó. Entonces, es un poco así, o sea, de primero lo que viene y ya después viene la explicación de después te digo por qué te di, ¿ok? Ahora, hay otro punto interesante y es lícito en ciertos casos transgredir la Torá si más adelante va a producir que se guarde más Torá. O sea, son excepciones, pero también está permitido por la misma jurisprudencia judía llevar a hacer esto. ¿Se acuerdan quién transgredió la Torá para que después se pudiera guardar más Torá? Bueno, hay un caso muy particular que tengo en mente, que es el caso de Elías. El profeta Elías convocó un concurso, no de popularidad propiamente, pero sí un concurso a ver quién era el Dios verdadero. Él llevó a cabo un sacrificio fuera del templo, lo cual está prohibido de acuerdo a la ley. No podías hacer un sacrificio fuera del atrio del templo, del templo mismo. Él se fue a otro lugar, él hizo este sacrificio, pero ¿con qué propósito? Dejar en evidencia que no había ningún otro Dios. O sea, ya estaba tan fuerte la cuestión de la idolatría a Baal y allá había un sacerdocio tan grande que dijo no hay manera. Entonces, bueno, pues pidiéndole, por decirlo así, permiso a Dios, lo llevó a cabo. Entonces, se puede transgredir la Torá siempre y cuando va a conducir a arrepentimiento.
cuando el pueblo va a producir Teshuvá. Entonces pensemos que son los últimos días de Yeshua en ese contexto, y seguramente él sabía mucho más de agricultura que nosotros, ¿estamos de acuerdo? O sea, él sabía que debía de tener fruto esa higuera, aunque se decía que no era tiempo de higos. Entonces, bueno, si él fue a buscar fruto y dice que no era tiempo de higos, es que él sabía algo que tal vez nosotros a simple vista no sabemos. Y creo que es muy probable. Entonces, investigando un poco, y a lo mejor los que saben más me darán la razón, las higueras dan dos tipos de frutos. O sea, hay cierto tipo de higueras que se le llaman bíferas, que producen dos tipos de frutos, el higo como tal, que es el que generalmente conocemos, y otro fruto que es casi igual al higo, que de hecho es más común, que se llaman las brevas. Las brevas de hecho incluso son más grandes y son las que son como de color morado, o se ven casi negras, que son como más dulces. Esas son las brevas. Y las brevas crecen antes que los higos y crecen en la temporada previa a la primavera. O sea, son frutos que se dan durante la periodo de invierno, y cuando empieza a salir el sol ya están saliendo esas. Entonces Yeshua está en la primavera, y la particularidad de estas brevas es que crecen antes que las hojas. O sea, el árbol empieza a producir primero la fruta y después las hojas. Cuando llegan las hojas, evidente y lógicamente ya tiene que haber fruto ahí. Entonces Yeshua tuvo hambre, tal vez esa era su fruta favorita o no sé, lo que se le antojaba, y él sabía que si hay hojas, necesariamente tenía que haber brevas, tendría que salir de ahí un fruto. Si no había esto, si no se daba esto, quiere decir que era una higuera estéril, que también había casos y lo sigue habiendo. Árboles frutales que pues nomás de frutales tienen el nombre y que no producen fruto. Y lo cual alágicamente también estaba permitido desarraigar o arrancar y plantar un árbol frutal. Así es, si no cumple la función para la cual fue creado, arrancado de ahí. Así que bueno, pues a eso pensémoslo en ti y en mí, y ahí es donde ya empieza a tomar más sentido la parábola. Que aquel que no produce fruto, y Yeshua lo dijo en Juan capítulo 15, ¿qué dijo? Será desarraigado, será arrancado, será echado fuera, se va a secar y va a morir. Eso nos va a pasar a todos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Yeshua acaba de purificar el templo y nosotros sabemos que la higuera es un símbolo de Israel y particularmente del liderazgo que está viviendo en esa generación Yeshua. Entonces, ese liderazgo se ha corrompido, ha caído ya en una situación casi irreversible prácticamente de arrepentimiento. Entonces, no tiene ningún sentido, así como mantener un árbol frutal que no da fruto, mantener una persona en el reino que no da fruto o no es digno de ese reino. Y de eso no solo enseñó esto Yeshua, lo enseñó en otras ocasiones, en otras parábolas. Cuando dijo, les va a ser quitado el reino a estos siervos malos y les va a ser dado a quienes, a los que sí produzcan fruto de él. Entonces, casi Yeshua está haciéndoles un favor, porque esa higuera no habría de dar fruto jamás. Cuando él dice no salga nunca fruto de ti, no quiere decir sí daba fruto y ahorita ya nunca va a dar fruto, no. Ese árbol técnicamente o legalmente no era frutal, por lo tanto Yeshua no maldijo un árbol frutal. Y la conclusión es, ¿Yeshua transgredió o no transgredió la Torá? No transgredió la Torá porque legalmente ese árbol no es frutal. De hecho, bueno, ya nos podríamos meter más al detalle, pero si quieren escúchenlo en Marcos capítulo 11, ahí en la página web lo tenemos este estudio. Las hojas representan en cierta manera la religión. ¿Cuándo aparecen por primera vez las hojas? A ver, desde Génesis hasta Adán y Eva fueron los primeros que usaron estas hojas, usaron hojas para cubrirse. Y a Dios no le agradó, no le gustó eso que ellos hicieron. O sea, dijeron, no, ese no es el plan. Entonces, las hojas, representan justo eso, nuestro esfuerzo, nuestra intención de querer cubrir nuestro propio pecado. Y pues Dios dice, no es de esta manera. Entonces, el fruto que estaban produciendo, algunos, no todos, pero algunos de los fariseos, algunas de las escuelas que estaban enseñando ahí, Yeshua los dijo, ustedes hacen 2 veces más hijos del infierno a los discípulos una vez que lo traen. ¿Por qué? Pues porque cruzan cielo, mar y tierra y después los hacen peor de lo que son ustedes. Palabras muy fuertes. Entonces,
Simbólicamente, ¿qué está diciendo Yeshua? Mejor secar esto, pero de raíz, para que no siga y siga y siga y siga y siga dando hojas y hojas y hojas y dando una falsa esperanza de que algún día dará fruto cuando no la da. Mejor es que muera para que haya una segunda oportunidad más adelante de que vuelva a resurgir. Y lo más impresionante de esto es que nosotros sabemos que Yeshua se hizo maldición por nosotros. O sea, Yeshua, en un nivel de interpretación más profundo, toma el papel de Israel. Él mismo toma el papel de Israel. Entonces, al maldecir la higuera, él mismo está cargando la maldición. Él es esa raíz. En Isaías 53 dice que como raíz en tierra seca. Él es la raíz. Entonces, al maldecir la raíz, es como si él mismo carga la maldición porque su propio pueblo no le recibió y dijo, ok, pero yo con esto le quiero mostrar que yo voy a tener que morir por ese pueblo. Entonces, yo soy desarraigado, yo muero, ustedes algún día darán fruto. ¿No se te hace grandioso esto? Está impresionante, ¿no creen? Bueno, pues volvemos a Deuteronomio y aclarado este breve detalle que encontrábamos en la Torah, vamos al capítulo 21. Y el capítulo 21 es un pasaje, son unos capítulos que vamos a ver más adelante, donde nos van a hablar de diversos temas, donde vamos a empezar a hablar diferentes temas. Pero aquí en el capítulo 21 empieza hablando de algo que en aquella época no era muy común, se llama las leyes de Egla Arufá, que es la expiación del asesinato del homicida desconocido. ¿Cómo se expiaba un asesinato cuando no se sabía quién había cometido? Sabemos que la Torah dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces al homicida tenía que pagarlo con su vida y ya quedaba empatada la ley, quedaba equilibrada y decía ya, nada le debes, pues nada te debemos, pues nada más que es tu propia vida, ¿ok? Aquí, ¿qué sucedía en los casos en los que había derramamiento de sangre y no se sabía quién lo había cometido? Y aquí quisiera comentarles algo muy importante y es el entendimiento de lo que implica la sangre en la escritura, sobre todo en la ley, pero en general en toda la cultura hebrea. Nuestra cultura occidental, nuestra generación, estamos muy alejados de esta manera en la que se llevaban a cabo las cosas en la justicia de Dios. Es decir, no estamos acostumbrados a ver sangre, ¿no? O sea, pensamos en sangre y pensamos o en un asesinato, tal vez, o en algo que tal vez no queramos ver, ¿no? En algún accidente, en algo así. O sea, la percepción que tenemos sobre el derramamiento de sangre está muy alejado de lo que la Escritura marca. Pero si viviéramos en la época de Moisés o en la época de Yeshua, hasta nuestros hijos estarían, de verdad se los digo, acostumbrados a ver sangre. Yo les he comentado que tengo un hijo que ve sangre y casi se desmaya ahí. Se paniquea de ver así la sangre, o sea, como que se... En ese tiempo no podría ser así, porque tú ibas al templo, imagínense, vamos a la congre y ya sabes que iba a haber el corredero de sangre, ¿no? O sea, cada Shabbat y la sangre, o sea, nuestra mente le choca esa idea, o sea, a nuestro pensamiento va en contra de eso. O sea, tal vez todo un médico es el único que pudiera acercarse un poco más a esa idea. Pero de verdad, tratemos, cuando estudiamos la Biblia en su contexto, la idea del contexto es no nada más pensar eso sucedió hace muchos años, sino tratar de entender cómo se daban las cosas en esa época, cómo lo entendían ellos, cómo veían los conceptos, no en nuestra manera de verlo ahora. Tratamos de aplicarlo a nuestros días. Entonces, el tema del derramamiento de sangre era sumamente importante. Y hay dos vertientes en el caso del derramamiento de sangre. Uno era porque la sangre es la parte central, digamos que del sistema de justicia que Dios estableció. Cuando nosotros pensamos en justicia, pensamos en un abogado, en un juez, en leyes, en firma de documentos, en una cárcel tal vez, para que se haga justicia. En esa época no quiere decir que no implicara un proceso, pero prácticamente la sangre era el elemento central. Era lo que equilibraba o lo que desequilibraba la justicia de Dios, la justicia divina. Ajá. Entonces, el derramamiento injusto de sangre traía sobre el pueblo culpa, traía sobre el pueblo ira, traía sobre el pueblo
la culpabilidad. Pero el derramamiento justificado y ordenado traía expiación. Y así funciona, y lee toda la Biblia y así es. Por eso Yeshua tenía que derramar sangre, o sea, se pudo haber muerto ahogado de otra manera. Tenía que derramar sangre necesariamente, porque así lo puso Dios. Desde la primera vez que se derramó sangre, que fue Caín y Abel, hasta el último. Entonces este pasaje, que tiene que ver justamente con un derramamiento de sangre de un inocente o de alguien que no sabíamos por qué causa le habían matado, traía sobre la ciudad que había cometido este ilícito condenación y juicio. Traía una maldición para ellos. Entonces esa es la situación importante de por qué era el derramamiento de sangre y qué implicaciones traería para esa ciudad si no se expiaba eso. Ahora pensemos en esa época en que era rarísimo los asesinatos, o sea, no era tan común como hoy en día. Hoy, ¿cuánta gente matan al día? O sea, si hubiera un contador aquí, pues, o sea, empieza a girar y girar y girar, parecería reloj. En esa época no, o sea, era raro que alguien asesinara a otra persona, era raro que nadie viera que se mataba a alguien, que te encontraras un cadáver así en el camino, era poco común, o sea, no era habitual. Ahora imagínense, las ciudades eran pueblos pequeñitos, eran pueblos pequeños de 500 habitantes, de 1000 habitantes cuando mucho. Entonces se moría alguien, mataban a alguien y era así como que la noticia del pueblo de, oye, se murió, todos conocían al que se había muerto casi. Pero ¿quién lo mató? Ahí era donde decía, eso estaba. Entonces podía darse el caso que en el camino, en un campo, encontraran afuera a alguien muerto. Evidentemente tenía que haber sido asesinado, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen hoy en día? ¿Ustedes creen que hoy en día, que decíamos, qué tan común es esto en nuestros días? Que se encuentran ahí en los tambos y en los... o sea, es impresionante. Pero si la Torah sigue vigente, el espíritu de la Torah sigue vigente, ¿tú crees que esto no va a acarrear una consecuencia para la ciudad donde se comete esto? Definitivamente creo que sí. Y la muestra de eso es este pasaje. Es este pasaje. Y generalmente este pasaje se estudia como que tratando de entender así el detalle de los elementos. Pero no es un sacrificio lo que se está haciendo aquí. Es propiamente más bien una expiación simplemente. Un ritual de expiación y de decir, somos limpios de esto que sucedió. O sea, no dejar esa sangre como diciendo, bueno, pues quién sabe qué pasó, pues ahí entiérrenlo y ahí. No, sino lo que Dios quiere es llevar al pueblo a un nivel de conciencia que cuando apareciera un muerto no dijeran, pues échale más a la estadística, sino que dijeran, oye, esto es gravísimo, Dios se va a enojar. Tenemos que investigar qué pasó y si no sabemos qué pasó, tenemos que dejar de claro a Dios que no quedó en nosotros. Eso es lo importante. Y esto tiene muchas aplicaciones, porque a lo mejor no te necesitas encontrar un cadáver, pero te puedes encontrar un ilícito o algo. Simplemente a veces lo que tú tienes que hacer delante de Dios es estar delante de Él diciendo, Señor, yo soy limpio de esto. Ponerte a cuentas con Dios de eso. Pues vamos a leer desde el versículo 1, donde dice, si en la tierra que el Eterno tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Entonces, lo primero que se tenía que hacer el proceso, se dice que iban 5 personas del Sanedrín de Jerusalén y tomaban la distancia así del cuerpo a la ciudad más cercana. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el asesino pues estaba en esa ciudad, a la distancia más cercana. Y porque después de eso, los jueces de esa ciudad eran los responsables de llevar a cabo lo demás. ¿Ok? Entonces, el principio de hacer esto es, debe de haber justicia, tiene que haber equidad, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, pero como en este caso no se sabía quién lo había matado, había que cubrir o expiar, que es lo que significa, expiar significa cubrir, como tapar. Al menos con la sangre de un inocente, se enterraba el cadáver ahí, en ese lugar, y se continuaba el proceso. Vean lo que dice el verso 4. Los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso
que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió el Eterno tu Dios para que les sirvan y para bendecir el nombre del Señor tu Dios, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. O sea, van a tratar de indagar qué pasó, ¿no? Si se lo encuentran con 20 puñaladas en la espalda, vamos a decir, bueno, pues por lo menos sabemos que no se suicidó, ¿no? ¿Ya está claro? Entonces, bueno, ¿qué onda? ¿Quién lo mató, no? O sea, ahí vamos a ver. Verso 6, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Eterno, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente del medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Adonai. Ajá. Entonces, bueno, esta becerra obviamente tenía que cumplir ciertas características, ya leímos aquí algunas, implica también sin mancha, sin defecto, que no haya llevado yugo, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues se le rompía ahí de la cerviz, del cuello, dice el Midrash que se hacía con una hacha y que se le enterraba ahí mismo. Y otra característica interesante, dice que en el lugar donde se hacía era un valle escabroso, ¿no? Bueno, escabroso suena así como medio tétrico, pero más bien implicaba, la palabra hebrea más bien implica un lugar de suelo duro, o sea, un lugar no apto para el sembrar, para la agricultura, una tierra seca, árida hasta cierto punto. Y de acuerdo a la tradición judía, dice que este lugar también, por lo general, tenía que tener aguas corrientes, por eso dice que lavarán sus manos. Entonces tendría que posiblemente haber agua, que es lógico porque hemos visto en otros pasajes que la purificación tenía que ver con agua y con sangre, ¿no? Entonces, bueno, es probable que tuviera que haber agua ahí para lavarse tus manos. Ajá. Y los levitas eran los responsables de llevar a cabo esto, de hacer la expiación y de decretar delante de Dios. No somos responsables de manera directa ni indirecta de esto que sucedió. Como diciendo, si lo mataron en el camino, no fue por nuestra culpa, o sea, tal vez nosotros sí lo recibimos, fuimos hospedadores, en fin, no quedó en la ciudad, no quedó en nosotros hacerlo. Entonces, a mí me lleva a pensar esto, qué impresionante es el nivel al que nos quiere llevar Dios en nuestra conciencia. A no ser indiferentes cuando apareciera un muerto, sino que todos dijeran, hey, o sea, si se murió alguien, tú también eres responsable en cierta manera. Tú no sabes si, pues a lo mejor le tocaste el claxon y se sintió mal y ya se fue a la otra, pues ya me voy a otra ciudad, y en el camino lo mataron. La idea de Dios nos quiere llevar a un escalón más alto de nuestra conciencia cada vez. No ser insensibles ante la sangre derramada de manera inocente. Ajá. Entonces, la Torah te hace responsable hasta cierto punto de que se haga o no se haga justicia. Y la manera al menos mínima de hacer justicia aquí es que se lleve a cabo esto. ¿Para qué? Para que no caiga maldición. ¿Tú crees que en nuestra ciudad, nuestro país en general, no hay maldición sobre eso? ¿Qué le dijo Dios a Caín respecto a la sangre de Abel? ¿Alguien recuerda esa frase? La sangre de tu hermano me clama, o sea, está gritando que se haga justicia. Y eso sigue aplicando. Cada sangre inocente derramada, cada asesinato del que no se hace justicia, va a clamar a Dios algún día. Y Dios va a llevar a cabo justicia. Dios va a llevar a cabo justicia. Entonces, bueno, aquí es una situación, oye, no sabemos quién lo mató, o sea, no sabemos, llamen a Sherlock Holmes o cómo le hacemos. Bueno, pues mientras se aclara, esto es lo que hay que hacer. Hay que tener un grado mínimo de conciencia de decir, no permitas que en tu ciudad se estén matando la gente en el camino y bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, ya se murió, pues ya se murió, ay, que Dios les ayude. No. Al hacer esto, Dios escucha y recibe como expiación esa sangre. Dice el verso 9, quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti. O sea, en medio de ti, tú eres responsable. Dice, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos del Señor. Y no es que la sangre de ese animal
sustituye la sangre de una persona, o sea, por supuesto que no es equivalente, pero lo que Dios está viendo es la intención de no quedarnos de manera indiferente. Y esa regla la aprendemos desde Adán y Eva. O sea, Adán y Eva se trataron de tapar, como les decía, con estas hojas, y Dios dijo, a mí no me gusta eso. Entonces Él mató a alguien, en este caso a un animal inocente, para cubrirlos con su piel. Fíjense, o sea, desde Génesis tenemos el principio de la justicia de Dios por derramamiento de sangre. En cierta manera, Adán y Eva, bueno, pues sí, cometieron una transgresión, como que mataron el jardín del Edén. O sea, son culpables. Pero al mismo tiempo vemos en Yeshua estos dos cumplimientos, tanto como juez como ofrenda de sacrificio, como alguien inocente que da su vida, que es derramada, para que entonces nosotros pudiéramos salir limpios en ese sentido, para que nosotros pudiéramos no cargar esa maldición y Él la cargara. Ajá. Y al mismo tiempo, como levita, como juez, como sacerdote, como anciano, Él intercede por nosotros pidiendo que seamos perdonados. Entonces se cumple la justicia y se cumple la misericordia en este pasaje, igual. Entonces, una sociedad que es indiferente ante los asesinatos, ante la sangre derramada de manera inocente, es una sociedad que va a cargar con esa maldición, ¿no? Una sociedad, por ejemplo, que permite los abortos así, que los legalice, que dice, pues no importa, y que se maten. O sea, es de las peores tragedias que puede sucederle a una ciudad, a un pueblo. Porque quiere decir que nuestro nivel de conciencia cada vez va siendo más bajo. Y yo sé que a la gente luego no le gusta la gente grillera, ¿no? De que, que pues, están matando y que están, y ahí va, ¿no? Pero muchas veces si no fuera por esa gente, pues ya estarían matando a todo el mundo, donde fuera, como fuera, a la hora que fuera, así de por sí. Pues ¿por qué? Porque Dios dice, oye, no seas así. La idea es que haya conciencia de esto. Y en el versículo 10, a partir del versículo 10, nos va a hablar de diferentes temas, va a hablar de diferentes tópicos que tienen que ver con la guerra, con el cuidado de los pobres, con ciertas leyes de carácter humanitario, con temas de la sexualidad, de la familia, del adulterio, cuestiones de higiene, leyes sanitarias, el tema del divorcio. O sea, vamos a ver de aquí hasta el capítulo 25, así como que de repente que da diferentes temas, ¿ok? Y estos pasajes que vienen a continuación de aquí son de los favoritos de los ateos, de los favoritos de los enemigos de la Escritura. Les encantan estos pasajes, o sea, son de los que tienen ahí con separador, porque son muy controversiales, definitivamente. Pero hay que entender, como les decía, no nada más el contexto, sino ver más allá de lo que simplemente está escrito. Hay que buscar el espíritu del mandamiento. Por eso, a los que en algún momento les ha tocado pasar aquí a exponer algún mandamiento, para los que no saben, en la mañana, los que no han llegado a tiempo, tenemos una sección al 9:45 que se llama Tesoros de la Torah, y donde diferentes varones han pasado aquí a exponer algún mandamiento de los 613. Y yo les he comentado que la idea es no nada más explicar el mandamiento, sino buscar el espíritu de ese mandamiento. Cómo se aplica el mandamiento hasta nuestros días. Y yo creo definitivamente que todos los mandamientos tienen una aplicación para nuestros días. De una o de otra manera, hay algo que podemos hacer en ese mandamiento. Entonces, en estos pasajes definitivamente controversiales también hay mucho que ver. Hay que ir mucho más allá nada más de la cultura y no verlo a nuestra manera de pensar occidental, que en muchos casos está permeado por esta filosofía grecorromana, por la idea de la democracia y de muchas cosas que se han infiltrado en nuestro pensamiento, que no todo está mal, pero el punto es, si quieres entender la Biblia, tienes que tratar de entenderla en la manera en la que se vivía y se aplicaba en esa época. O sea, es necesario. Hay gente que dice, o sea, la Biblia no hay que estarla, no hay que hacerse tantas bolas. O sea, se trata de aplicarla, no de así como de interpretarla, pero no la puedes aplicar si no la interpretas. O sea, necesitas interpretarla para poder llegar a una aplicación. Entonces, si nada más leemos someramente estos pasajes, pues sí nos va a hacer un shock a nuestra manera de pensar. O sea, definitivamente. Hay mucha gente que empieza a leer y no quiere seguir leyendo porque dice, no, o sea, esto está totalmente antidemocrático, o sea, ya. O sea,
y bueno, más con el movimiento feminista, pues mucho más. Entonces, no es que la Biblia sea misógina o que sea machista o que promueva, nada en absoluto. Y vamos a ver al contrario, o sea, la mujer tiene un grado mucho más alto, de mucha mayor estima, y sobre todo en la cultura hebrea, que en muchas otras culturas. Ajá. Entonces, bueno, les decía, el entendimiento debe ser diferente en muchos casos a nuestros valores actuales, a nuestra manera de verlo actual, de nuestra manera de verlo occidental, y tratar de verlo de esa manera, ¿ok? Fíjense lo que dice el verso 10, vamos a verlo ahí. Dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Dios los entregara en tu mano y tomare de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Pues bueno, aquí las feministas no se vayan a rasgar las vestiduras, aguántense, espérense tantito, por lo menos déjenme explicarles y ahorita ya así de, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿No? O sea, trata de mujeres, ¿no? O sea, tráfico de personas, o sea, ok, espérense tantito, ¿ok? O sea, estamos hablando de unos casos particulares de situaciones específicas. Ajá. O sea, no estamos hablando, ay, te latió esa chava, pues vete y te la robas. No está hablando de secuestro. Está hablando de situaciones de guerras, que son momentos específicos. La idea no es que Israel se viva la vida entera en la guerra. O sea, la guerra tenía un tiempo y un momento el cual ninguno de ellos quería vivir realmente. Ajá. Estamos hablando de un caso que podríamos llamar amor a primera vista, ¿no? Porque bueno, si ves una mujer y pues, se te hace guapa en la guerra, estaban los soldados conquistando, pues bueno, en muchos casos se les ordenaba matar a los varones, o obviamente los varones pues, eran los que tenían que morir, pues eran los soldados, y quedaban muchísimas mujeres viudas, y dice, bueno, pues en el caso de que vieras alguna que fuera atractiva a tu vista, o que fuera amor a primera vista, pues la podrás tomar, pero hay ciertas cláusulas, hay ciertas reglas, ¿no? Yo le llamo también el amor en los tiempos de guerra, ¿no? También podemos darle este pasaje, así como el amor en los tiempos del cólera, bueno, pues el amor en los tiempos de guerra, así es el amor en los tiempos de guerra, ¿ok? Hay un detalle primero, que a lo mejor ya se están preguntando algunos, oye, ¿no que Dios les prohibió tomar mujeres extranjeras y que no se casaran con ellas y que no se las dieran a sus hijos ni a sus hijas a sus hijos? Entonces, pues ¿a quién le está diciendo que sí o que no? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién dice que sí? Dicen, si está guapa, sí. Si no estaba guapa, ¿por qué qué? ¿No? Ok, vamos a aclarar eso. Primero, efectivamente, Dios les dijo que no tomaran mujeres extranjeras como esposas, pero, particularmente de las 7 naciones cananeas. O sea, particularmente de este tipo de mujeres, no. Ajá. Y 2, está hablando de momentos de guerra, es decir, no quiere decir llegas con cualquiera, de, bueno, es extranjera, no importa, no, estamos hablando, por eso les decía, momentos particulares, situaciones particulares. Ajá. Está hablando de guerra y seguramente aquí está hablando de guerras no contra estas 7 naciones cananeas a las cuales ordenó destruir completamente, sino de otras naciones. Ajá. 2, aquí aclaramos un tema también importante que es, Dios no está peleado con las razas. O sea, a veces se acusa justamente al judío de esta cuestión de racista, pero bueno, aunque hay ciertas situaciones que pudieran tener cierta razón, no es justificado en la Escritura. A lo que voy es, Dios no busca la pureza racial, esa es una idea nazi. Dios busca la pureza espiritual. O sea, tú te puedes casar con quien quieras, siempre y cuando sea de la misma fe. Entonces, no importaba si era egipcia, si era de Mesopotamia o si era de otro lugar de África. O sea, no importa de dónde sea. Lo que importaba es que tuviesen la misma fe, y hay ejemplos de esto así. Moshe, ¿con quién se casó? Con Séfora, que era una madianita, no era hebrea propiamente. Ajá. Joseph, el hijo de Jacob, ¿con quién se casó?
Ajá, con una egipcia, ¿se acuerdan? Asenat era la hija de un sacerdote pagano, o sea, casi, si no hubiera, se hubiera escogido, en nuestra mente no hubiéramos escogido una esposa para José así. O sea, pues cualquier otra chava, pero o sea, la que está así en el seno del paganismo, pues bueno. Y así dijo José y se casó y evidentemente sus hijos mantuvieron la fe. O sea, es lógico. ¿Con quién se casó Bos? ¿Se acuerdan? No Bos el jefe. Bos, ni Bos Lightyear. Bos con Ruth. Bos se casó con Ruth. ¿Ruth de dónde era? Una moabita, una extranjera. Entonces, el tema si es extranjero o no, no es tanto porque Dios no quiera a los extranjeros ni nada. Simplemente es una cuestión de fe. Siempre y cuando esa persona quiera vivir conforme a la fe, entonces lo puedes hacer. Pero tienes que estar seguro que es de la fe. Por eso hay estas cláusulas para, en este caso, de la guerra. No está diciendo ya es tu esposa y ya. Vamos a ver que hay un proceso de 30 días para corroborar si esto es así o no. ¿Ok? Entonces, bueno, podríamos decirle en este caso que era amor a primera vista. Pues de repente el soldado, soltero, y decían, híjole, pues no se ve por dónde, por acá, las de la congre no me hacen caso. Pues bueno, se fue a la guerra y resulta que ahí sí, ¿ok? Y fíjense, vamos a leer otros detalles. Vamos a regresar un poquito al verso 10. Dice, cuando salieras a la guerra contra tus enemigos, el Eterno tu Dios los entregará en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa. Entonces, bueno, aquí cuando leemos esto de la codiciares, generalmente, híjole, cuando pensamos en esto de la codiciares, tal vez viene la idea del deseo carnal, de la lujuria, de decir, oye, pues ya se le entojó, se les ven acá los ojos, ¿no? De repente hay cuates que parece que están así, ¿no? No se la vaya a robar porque, ¿no? En la zona hotelera van pasando y se las quieren casi secuestrar a las gringas. Dicen, tranquilos, no. Veamos a ver aquí la palabra hebrea, codiciar, ¿sabes cuál es? Es la palabra hazak. Hazak. ¿Se acuerdan? Hazak. ¿Se acuerdan? Jacob también tuvo este evento de Hazak cuando se agarró del ángel y que dijo, no te voy a soltar si no me bendices. Hazak tiene que ver con agarrar, con unir, con esforzarse, con deleitarse. Y la misma palabra Hazak se traduce en otros versículos como agradar, como amor, como apegarse, como agarrar, como lo que hizo Jacob, que se agarró y que dijo, yo no te voy a soltar. Entonces, no tiene propiamente que ver con el deseo carnal. O sea, obviamente, bueno, fue agradable a la vista, lo cual también Dios no está peleado, que bueno, pues, si no te agrada la persona físicamente, pues ahora te casas y pues no, o sea, bueno, oye, pues, tampoco me enlata, o sea, también tiene sus gustos. Entonces, pero bueno, independientemente de esto, aquí el punto importante es que la palabra codiciar no es en la cuestión de la lujuria, o sea, no es el deseo carnal, lo que iba a incitar que pues, con estas se me encanta. ¿Por qué? Dios quería que su ejército definitivamente fuera diferente. Leyes diferentes, gente diferente. Cuando pensamos en esto, así lo leemos, generalmente se nos viene a la mente la situación que se daba entre las cautivas de la guerra, ¿no? Así entre los árabes, ¿no? Las cruzadas, de que iban saqueando las ciudades, violando mujeres, llevándose a los niños, tomándolos como esclavos, robándose todo a su paso. O sea, eso es lo común. ¿Tú crees que no se sigue dando hoy? ¿Qué es lo que hacen estos hombres de ISIS? A donde llegan, no solo destruyen, secuestran a las niñas, secuestran a las mujeres y las tienen cautivas y las violan. O sea, eso es a lo que hacen, eso es a lo que se dedican. Aquí no estamos hablando de un secuestro. Aquí estamos hablando de una situación totalmente diferente. Porque tú crees que se están fijando si está guapo o no. No está diciendo, llévense 20. Pues está diciendo un soldado, hey, o sea, si ves a una en particular, que bueno, pues a lo mejor, bueno, pues te latió y todo, lo que sea, bueno, pues ok. O sea, ajá. Entonces, tenemos que quitar nuestra idea del típico situación de guerra que se daba o que se da entre los pueblos que no conocen la Torah. Ajá. Que se dejan llevar por sus deseos carnales. Y es horrible eso, o sea, es horrible cuando se daban las guerras así, todavía hasta nuestros días. Entonces, esto es una ley justo para evitar eso. O sea, qué curioso, o sea, es una ley dada para que no llegara a suceder esto, para que el soldado no fuera como un cuate incontrolable, que fuera derramando sangre y matando y que no fuera pensando, no. Dice, tú te vas a controlar hasta en tus instintos más bajos, eres una persona, no eres un animal.
No te vas a dejar llevar por tus impulsos. Eres un ser humano. Y la vida y el matrimonio y la relación aún carnal de un hombre y una mujer es más que la sexualidad. Y eso es lo que esta ley trata de hacer llevar a ese soldado. Ajá. Que sea diferente. ¿No se te hace altísimo el nivel de la Torah en esto? O sea, yo cuando empiezas a ver las leyes de Dios así, dices, esto está en otro nivel. Esto está en otro nivel. Que todos los soldados fueran así. Que no vieran algo y se lo robaran, que no vieran a una mujer y ya estuvieran pensando. Ese es el nivel para un soldado. Imagínate para un civil. Tendría que ser mucho más alto. Mucho más alto. Y bueno, para aclarar que no tiene que ver con el deseo carnal, fíjense, hay otras versiones en la Biblia, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice en el versículo 11, verás tal vez entre las cautivas a una mujer hermosa y te enamoras de ella y querrás hacerla tu esposa. O sea, dice, te enamoras de ella. La Biblia en lenguaje sencillo dice, si entre ellos alguno de ustedes ve a una mujer muy bella y decide tomarla por esposa, tendrá que hacer lo siguiente. 2 puntos y seguido, y dice el versículo 12. Ya, ¿ok? Fíjense lo que dice, la meterás en tu casa. Ajá. O sea, no te la vas a llevar ahí donde se te ocurre, o sea, la vas a llevar a un lugar que es el seno familiar. O sea, la vas a llevar a tu casa. Y eso implica que dices, bueno, si ya estás pensando en casarte o vas a estar pensando en eso, pues por lo menos tienes que llevar a ver dónde la llevas, no es así de... Ajá. Bueno, después que dice, fíjense, esto está interesante, dice, ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. ¿Cómo ven, mujeres? Ahorita pasamos la máquina, a las que se van, ¿no? Y así rapa. Dice, y cortará sus uñas, se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después, o sea, solo después del mes entero, solo después de los 30 días, podrás llegarte a ella. O sea, solo después. Y tú serás su marido y ella será tu mujer. Fíjense los detalles aquí. Dice, se quitará el vestido de su cautiverio. ¿Por qué? Pues, ¿cómo estaba vestida entonces? O sea, ¿cómo está esto? Muchas mujeres, aunque no lo crean, cuando se daban estas situaciones de guerra, se arreglaban por si morían los maridos o si ya no tenían marido, para que no se quedaran solas. No era así de, no, pues es que yo soy licenciada en administración de empresas y pues no hay problema, yo tengo mi negocio. O sea, no era así. Si una mujer se quedaba sola con 5 hijos, pues ¿de qué los iba a mantener? ¿Cómo iba a construir una casa? ¿Cómo iba a levantar muchas cosas? O sea, muchas cuestiones en la vida, en ese tiempo, requerían aspectos físicos de un hombre. Y en otro sentido, no se podían sostener por sí mismas, no se podían proveer para sí mismas, o por lo menos de manera suficiente. Entonces, ¿cuál era? Pues, ¿sabes qué? Pues búscate un marido, búscate un esposo. Por eso Pablo dice, la viuda menor de 60 años, mejor que se case. O sea, también en ese sentido, de que no es bueno que esté sola. Entonces, aquí nos está mostrando, a través de estos pasajes, el matrimonio, como les decía, es mucho más allá que estar con la simple persona que amas. Porque hay gente que dice, pues yo ya me casé con este y ya no me voy a volver a casar con nadie más y ya con este ya es. O sea, ¿por qué? ¿No es así? Es mucho más allá. Es pensar en tus hijos, o sea, el matrimonio también es pensar en tus hijos, pensar en tu bienestar, pensar en tu futuro, y eso era lo que muchas mujeres hacían. O sea, pensaban un poco más, decían, a ver, se muere mi marido, no tengo ya marido, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer aquí en esta ciudad que ya quedó derruida, que ya quedó destruida? ¿Cómo voy a vivir? Decían, ¿sabes qué? Mejor me voy con este pueblo, mejor me voy de mi esposa a quedarme sola y morirme de hambre. O sea, mejor pienso en mis hijos, y en ese sentido lo hacían de esa manera. Entonces, bueno, pues era... Y era común pues que las mujeres pues eran jóvenes las que quedaban viudas, porque los hombres jóvenes iban a la guerra. Entonces, si no podían proveer para las familias, pues entonces era lo que hacían, increíblemente. Entonces, ellas eran las que querían irse en muchos casos. Por eso dice que se arreglaban y se ponían los mejores vestidos y se ponían así lo mejor ahí, casi. Por eso dice que había que raparla y que había de cortarle las uñas. Esa era la idea. Porque bueno, sobre todo en esa época el cabello era un símbolo de mucha belleza, ¿no? O sea, un cabello muy arreglado era así como wow, o sea, era una mujer muy, muy hermosa. Un cabello así muy arreglado. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Dios? A través de estos 30 días, de que no había intimidad sexual, de que no había todo este contacto, de que le iban a dejar llorar, de que le iban a quitar su ropa, el mejor atuendo,
vela ahora sí que tal y como es, ¿no? Así sin maquillaje, sin sin toda la capa y capa y capa y capa que tiene, así como es, tal cual, al natural, ¿no? Por eso es bueno luego los campamentos de Sukkot, jóvenes, para que pues ya, pues cuando se levanten y dicen, ay, caray, que cote, pues así es, así, no, pues así es ella, ya. Ya si así te animas, pues ya quiere decir que, para que luego no haya sorpresas, ¿no? Porque pues el noviazgo es una situación de hipocresía, ¿no? La pestaña enchinadísima, todo así de coral, ya hasta los hombres ahora ya se meten al rollo de que se depilan y se arreglan la pestañita, o sea, ya, pues ya cuando pasa, llega el matrimonio y ¿qué? Ya se aflojan el cinturón, ya la panza, ya las canas, o sea. Entonces, ¿sabes qué dice Dios? Yo quiero asegurarme que con la persona que tú estés no sea única y meramente por la cuestión física. Que no sea solo el atractivo, la apariencia, lo que sea el gancho y el imán que te une a esa persona. Porque ¿sabes qué? ¿Cuánto va a durar eso? Dicen, no, en mi caso como 2 meses, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor véanse como son, en la realidad. Y si no sale corriendo, pues entonces ya vas bien. Entonces no les digo mujeres que no se arreglen tampoco, no digan, pues entonces que me conozca como soy, bueno, tampoco. Pero a lo que voy es que Dios quería que el soldado se despojara de todos esos estorbos, que en muchos casos es un estorbo. ¿Sabes qué? Vela cómo es. ¿Y qué otro detalle da aquí? Ok, ya la viste sin maquillaje, rapadita, o sea, así con o dice, un mes completo, ¿no? Dice un dicho, vive un mes con Andrés y sabrás cómo es, ¿no? Entonces, bueno, pues ya en un mes ya la iba a ir viendo cómo era, ¿no? Ya sabría si roncaba o no, si le olían los pies, si tenía buen carácter, o sea, ya en un mes, díganme si no. Los que han recibido visitas, ya en un mes sabes más o menos cómo es la persona. Entonces tienes un mes, pero fíjense qué detalle tan importante, o sea, no había intimidad. No había contacto sexual en ese mes. Ajá. O sea, para los que dicen que aquí, porque hay gente que incluso dice que aquí está la unión libre, o sea, hazme el favor. O sea, he encontrado pasajes que dicen que de aquí, pues si hasta la unión libre está en la ley. Y te dice, ahí está, que se iban y que vivían y que se tomaban. Y todo. Pues sí, pero ahí dice que no había sexualidad. A ver si es cierto. A ver si lo cumplen. O sea, los que viven en unión libre, a ver si así lo guardan, ¿no? Entonces, bueno, la rapaban, le hacían esto. Y además, durante 30 días, dice, ¿sabes qué? Pues déjala llorar, ¿no? Que se ponga de llorona, ahí sí. 30 días, que exprese su dolor, sin intimidad, y ahora sí después. Entonces, la gente que critica la Biblia, pues mejor debería de asomarse y evaluar con la misma vara cómo son los noviazgos de hoy. Y ahí tenemos el resultado de por qué hay tantos divorcios hoy. Ajá. Porque empiezan justamente al revés. O sea, aquí lo último que sucedía era la intimidad. ¿Y dónde se empieza hoy? O sea, toda la cuestión es el atractivo físico y después seguimos a eso. O sea, eso es prácticamente lo único que sostiene un noviazgo, y la verdad es que no me digan que no. O sea, ya siendo honestos. Así es porque pues es la verdad. Y Dios quiere matrimonios diferentes. Dios quiere un matrimonio para ti diferente, aunque ya estés casado. Y una prueba de ello, digo, no es el tema ahorita, es justamente el tiempo de separación que se le llama nidá, que es los días que la mujer está en su periodo y que hay un tiempo de abstinencia total en ese aspecto. ¿Para qué? Para renovar justamente el deseo, la atracción, y para cultivar otras áreas que no tienen que ver con la parte física, sino con la parte espiritual y emocional. Entonces, ¿qué crees que están cultivando en esa relación este hombre y esta mujer que está llorando y rapada y desconsolada y viéndose peor en su peor momento? El conocerse, el conversar, el dialogar, el profundizar en sus emociones, el profundizar en querer hacer algo juntos realmente que dure. Eso es lo que está buscando Dios, un matrimonio totalmente diferente. Pero fíjense, el detalle dice también en el versículo 13, acompáñenme a leer lo que dice, después podrás llegarte a ella, porque hay gente que dice que tienen relaciones porque no saben si se van a, que se van a congeniar, que si van a hacer, dices, no tiene nada que ver. Dice, y tú serás su marido y ella será tu mujer. ¿Por qué le dice aquí tú serás su marido? Te vas a portar como su marido. Eso es lo que implica. O sea, vas a ser un marido en toda la extensión de la palabra. Y no nada más una vez que obtuviste lo que querías.
sino después de eso vas a ser su marido. O sea, vas a cumplir como cualquier otro marido que conoce y ama y teme al Dios de Israel. Así vas a cumplir. Por eso me gustan mucho los votos que se hacen en la jupá, en la ketubá, que dice que vas a cumplir conforme a las leyes que Dios le dio a Moisés. Como un marido que ama y teme al Señor y que ama y teme la ley. Entonces dice, tú vas a ser su marido, o sea, te vas a portar así y ella será tu mujer. O sea, no va a ser tu chacha, no va a ser la concubina, no va a ser, o sea, no, es tu mujer, no te vas a avergonzar de ella. Ni modo. Entonces, ahora sí, te tienes que comportar como tal, no es la semiesposa, no es eso. Fíjate, una vez más, como les digo, ¿a qué nivel nos invita la Torah a que lleguemos? Esto era un soldado, este era un matrimonio que era así, o sea, era un matrimonio así como tiempo de guerra. Pero un matrimonio que no es de tiempo de guerra, ¿a qué nivel tendrían que llegar de compromiso? ¿A qué nivel de santidad tendrían que guardar y tener? Está fuerte, ¿no? ¿O no? ¿Por qué la gente que está en unión libre no se casa? Por el temor al compromiso, justamente, a ser un marido para ella y a ser una mujer para él. Por esa situación. O sea, ¿cuánto nos falta realmente estudiar y profundizar la Biblia y verlo de esta manera? Entonces la Torah no está autorizando, secuestren mujeres, llévate a la que te guste, o sea, no era un aparador donde se las llevaban, no. Estás tomando un compromiso, de otra manera sí, pero finalmente al mismo lugar, de santidad, de compromiso, de respetar, de guardar la Torah. Así que bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Y les voy a invitar a que lean los siguientes pasajes que son también igual de controversiales, que tienen que ver, y aquí muchos dicen, bueno, ¿Dios permitirá la bigamia o la poligamia? ¿Cómo está esto? ¿Cómo lo explicamos? Y para los jóvenes, no se les olvide leer los siguientes versículos, que se le llama el mandato al hijo rebelde. ¿Ok? Entonces, bueno, ya cuando los lean van a saber de qué se trata, así que... Bueno, pues vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios, aunque fue breve esta porción, creo que fue de mucho contenido, que nos ayude a no ser indiferentes ante la injusticia, a no ser indiferentes ante el derramamiento de sangre. Que la próxima vez que veamos que esto sucede, que será seguramente muy pronto en los periódicos o en los medios, que hay un asesinato, que pensemos por lo menos un poco en que Dios no traiga maldición, porque la sangre de esa persona clamará como clamaba la sangre de Abel. Y en segundo lugar, que consideremos y pensemos, oye, si Dios le pide así a un soldado en una situación de guerra, ¿cuánto más no nos pedirá a nosotros? ¿Cuánto más no nos pedirá a nosotros? Y no te asustes, Dios no nos pone un yugo que no podamos llevar, pero tampoco te quiere dejar en el chapoteadero nadando hasta que tengas 40 años, o sea, no va a ser así, de eso no se trata estar aquí. O sea, yo sí quiero decirte que la idea de la mayoría de los que estamos aquí es justamente crecer, y yo no quiero exigirles por mí mismo, sino que sea la Torah la que nos muestre hasta dónde nos quiere llevar. Y principalmente aquí a los varones, que como varones no nos dejemos llevar por la codicia, por el atractivo, porque nuestra relación no se basa en eso. No les digo rapen a sus esposas, pero reflexionemos un poco y pensemos en amar a nuestras esposas como nos lo indica la Torah. ¿Sí? Pues vamos a orar. Padre, gracias porque toda tu palabra, toda tu escritura